La risa se escuchó como un cuchillo cortando seda. Alta, aguda, afilada. Rebotó contra las columnas de mármol del salón, tan fuera de lugar como una alarma en medio de una ópera. Y todos, absolutamente todos, voltearon a mirar. No a la mujer que reía, sino a la mujer que estaba siendo ridiculizada. Amira, la esposa, simple, la que nunca levantaba la voz, la que vestía sin marcas, la que jamás usaba joyas que parecieran gritar, mira cuánto valgo. Era una elección, pero para Lucía, la mujer con el vestido rojo, las uñas como garras y la lengua más filosa de todo el círculo social, esa elección era motivo suficiente para atacar. Odiaba la modestia, la confundía con debilidad. Por favor, mírenla, dijo Lucía entre risas sosteniendo una copa de champaña. ¿De verdad viniste así? Ese vestido, ¿dónde lo compraste? Una tienda de barrio. ¡Qué ternura! Algunos invitados reprimieron sonrisas, otros, más cobardes, se alejaron como si no vieran nada. Amira sintió el calor en las mejillas pero no dijo nada. Era buena escondiendo el dolor. Había aprendido a hacerlo desde niña. Lo que Lucía no sabía, lo que ninguno sabía, era que un hombre estaba observando. Un hombre callado, vestido con un traje oscuro, sin escoltas visibles. Un hombre que no necesitaba presentación para infundir respeto. Un hombre que había construido un imperio desde cero y acumulado un poder que solo usaba cuando era realmente necesario. El padre de Amira había llegado sin anunciarse, sin que su nombre apareciera en la lista de invitados. Le gustaba así, ver el mundo sin que el mundo supiera quién era él. Y ahora estaba viendo algo que encendía una tormenta detrás de sus ojos. El Hug que nadie vio venir estaba allí, silencioso, respirando despacio, evaluando cada palabra que salía de la boca de la mujer equivocada. De verdad, Alan, continuó Lucía, dirigiéndose al esposo de Amira, ¿cómo permites que tu mujer salga así? Es que, ni siquiera parece que sea de este nivel social. Alan tragó saliva. No estaba disfrutando de la escena, pero tampoco tenía el valor para detenerla. Lucía, ya basta, susurró. Ay, por favor, si lo digo es por su bien. Esta pobre muchacha necesita una guía. Alguien que le diga que aquí no se viene así, toda, básica. Básica. La palabra se clavó como una espina. Amira bajó la mirada, respiró hondo y se obligó a mantener la postura. No quería escándalos, no quería drama. Solo había venido para acompañar a su esposo en un evento que él describió como importante para el futuro. Pero nadie le advirtió que tendría que soportar humillaciones públicas. Lucía dio un paso más, encantada con la atención que estaba generando. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo. Que aunque te pusieras un vestido caro, seguirías pareciendo simple. Y ahí exactamente, el silencio que siguió fue distinto. Porque Amira levantó la mirada. Y cuando lo hizo, no había lágrimas. Había algo más. Algo que hacía que incluso Lucía tomara aire sin darse cuenta. La voz de Amira salió suave, casi susurrada, pero con una firmeza que no esperaba tener. Lo simple no me avergüenza, dijo. Pero burlarte de alguien que no te ha hecho nada, eso sí es algo que deberías reconsiderar. Lucía se rió. Oh, ahora responde. Qué interesante. Detrás, el padre de Amira avanzó un paso. Los invitados cercanos se apartaron, pero Lucía estaba demasiado ocupada disfrutando del espectáculo como para girar la cabeza. ¿Sabes cuál es tu problema?, continuó ella. No encajas, ni aquí, ni en eventos de alto nivel, ni en nada que tenga que ver con clase. Me sorprende que Alan, bueno, haya elegido a alguien tan... Amira ya sabía cuál era la palabra que venía. Era la misma que le habían lanzado toda la vida. Pero antes de que Lucía pudiera pronunciarla, una voz grave, profunda, cortó el aire como un trueno. Poco inteligente sería juzgar a alguien solo por lo que lleva puesto. Lucía se giró lentamente. El padre de Amira estaba ahí. Alto, imponente, con un aura difícil de describir. No vestía nada extravagante, pero su presencia llenaba el espacio como si fuera demasiado grande para caber en cualquier salón. Lucía frunció el ceño. ¿Y usted quién es?, preguntó con una mezcla de desdén y confusión. El mesero, el guardia, o simplemente un colado. En ese instante 3 personas a su alrededor palidecieron. Reconocieron al hombre, pero no dijeron nada, por miedo, por respeto, por instinto. Alan sintió como las gotas de sudor le corrían por la espalda.
Él sí sabía quién era. Él sí entendía el peligro que corría Lucía al hablarle así a aquel hombre. Amira sintió que el corazón le daba un vuelco. No sabía que su padre vendría. No sabía que lo vería. Y mucho menos que lo vería presenciar aquello. El salón entero parecía sostener la respiración. El padre de Amira dio un paso más. Y la temperatura bajó unos grados como si el aire mismo temiera lo que estaba por suceder. A veces, dijo él con calma, el silencio revela más sobre una persona que cualquier insulto. Lucía alzó una ceja. Mire, señor, quien sea, no pretendía ofenderlo. Solo hacía un comentario inofensivo. El padre de Amira la miró fijamente, sin parpadear. Lo que dices revela más de ti que de mi hija, respondió. La palabra, hija, cayó como un rayo. Lucía abrió mucho los ojos. Hija, ella, es hija suya. Un murmullo recorrió el salón. Gente que nunca se impresionaba por nada parecía estar tragando miedo por primera vez en años. El padre de Amira no respondió. Solo observó. Alan cerró los ojos. Para él, la noche estaba perdida. No había forma de revertir el desastre. Lucía intentó recuperarse. Bueno, esto cambia las cosas. No sabía que venía de una familia importante. Pero igual, señor, no creo que... El padre levantó la mano. No para callarla, para detener todo. El movimiento fue mínimo, pero bastó para que incluso la música dejara de sonar. Amira sintió un peso en el pecho. No quería que su padre hiciera nada impulsivo. No quería venganzas, solo quería que la dejaran en paz. Pero algo en su padre decía que eso no iba a suceder. Él respiró hondo y habló con una serenidad inquietante. He visto a mucha gente caer por su propia soberbia. Gente con talento, con poder, con oportunidades. Pero pocas veces he visto a alguien cavar su propia tumba por burlarse de la persona equivocada sin saber quién la observaba. Lucía retrocedió. No quise. La risa es libre, interrumpió él. Pero las consecuencias no. El silencio siguiente no fue solo incómodo. Fue aterrador. Como si todos entendieran que estaban presenciando el inicio de algo que nadie podría detener. Amira sintió la mirada de todos sobre ella. Miedo, respeto, curiosidad, arrepentimiento, todo mezclado. Lucía abrió la boca, buscando palabras, excusas, una salida. No la encontró. El padre de Amira caminó hacia su hija, y al llegar a su lado, el salón entero se apartó automáticamente. No porque él lo pidiera, sino porque nadie quería estar en el camino de un hombre como él cuando tomaba una decisión. Se inclinó levemente hacia Amira. No voy a permitir que te falten el respeto, dijo, lo bastante bajo para que solo ella escuchara. No esta vez. Amira sintió un nudo en la garganta. Cuando volvió a enderezarse, su mirada volvió a fijarse en Lucía. Una mirada que anunciaba un cambio. Un cambio que los presentes jamás olvidarían. Y mientras la tensión crecía como una tormenta que oscurece el cielo, todos entendieron algo. La mujer que se había reído no tenía idea del poder que acababa de despertar. Ni de lo que estaba a punto de perder. Ni de lo rápido que el mundo podía cambiar cuando el padre correcto estaba escuchando. Lo que nadie sabía, ni siquiera Amira, era que esa noche, el nombre que Lucía había pronunciado con desprecio iba a convertirse en la sentencia que alteraría la vida de todos los presentes. Porque el hombre que ella había llamado simple, tenía un poder capaz de derrumbar imperios, y ahora ese poder estaba despierto. La noche parecía contener la respiración cuando la música se apagó. No fue un fallo técnico. No fue azar, fue miedo. Miedo de que una sola palabra pronunciada en el momento equivocado detonara algo imposible de revertir. Miedo de que el hombre que acababa de intervenir, ese hombre misterioso, imponente, callado, decidiera actuar. El hook que atravesó a todos fue la mirada del padre de Amira, fría, precisa, evaluando cada gesto de la mujer que había osado humillar a su hija frente a decenas de testigos. Lucía, que minutos antes reía con el ego ardiendo, ahora palidecía con una rapidez casi fascinante. Parecía estar sintiendo, por primera vez en su vida, las consecuencias reales de sus palabras. Yo, de verdad no quise causar problemas, murmuró, buscando apoyo con los ojos, como si los mismos invitados que se habían reído a su lado fueran a socorrerla ahora. Pero nadie se movió. El poder genera aliados. El miedo los silencia.
El padre de Amira avanzó un paso más y cada tacón, cada zapato, cada respiración contenida, pareció alinearse con el ritmo de su caminata. Nadie causa problemas por accidente, dijo con una calma que helaba el pecho. La crueldad casi siempre es una elección consciente. Lucía abrió la boca, pero el sonido que salió no fue una respuesta. Fue un suspiro tembloroso. El peso de lo que estaba ocurriendo se acomodó sobre sus hombros como una losa. Amira, que permanecía inmóvil, sintió un conflicto interno desgarrador. No quería ver a nadie destruido. No era su naturaleza, pero tampoco era justo seguir soportando humillaciones como si fueran parte del paisaje. Alan se acercó, intentando participar, pero su voz apenas era un eco. «Señor, por favor, esto se está saliendo de control». Su suegro ni siquiera lo miró. «El control se pierde cuando uno deja que otros decidan quién merece respeto», respondió. «Tú decidiste quedarte al margen. Y quedarte al margen también es una decisión». Alan se quedó sin aire. No había reproche más doloroso. No porque fuera agresivo, sino porque era verdad. El murmullo en el salón comenzó a crecer. Algunos identificaban por fin al hombre. Otros recordaban conversaciones, artículos, rumores de un empresario discreto que movía mercados enteros sin aparecer en fotografías. Otros, los más sensatos, simplemente callaban, sabiendo que la tensión que corría por la sala era demasiado peligrosa para intervenir. «Yo no soy mala gente», dijo Lucía de pronto con un hilo de voz. Solo hice un comentario. Nada más». El padre de Amira la observó como quien estudia un objeto frágil a punto de romperse. «La gente que se cree superior», dijo, «siempre piensa que está haciendo solo un comentario. Pero las palabras pesan, y lo que revelan también pesa». Lucía parpadeó rápido. «De verdad, lo siento». Era la primera vez que usaba esa frase sin arrogancia, sin sarcasmo, sin intención oculta. Pero las disculpas en ese punto no eran suficientes. El padre de Amira sacó su teléfono, no con violencia, sino con una precisión que dolía más que cualquier grito. «¿Qué va a hacer?», preguntó Lucía, tragando saliva. «Lo que debo hacer», respondió él. Amira dio un paso adelante, alarmada. «Papá». Él levantó una mano para que ella no se acercara todavía. Con una sola llamada, podría deshacer la reputación profesional de Lucía. Podría cerrarle puertas que jamás volverían a abrirse. Podría darle una lección tan severa que el resto del salón hablaría de ella durante años. «He dedicado mi vida a construir», dijo con voz grave. «Pero también sé cuándo algo debe detenerse antes de que destruya a otros». Lucía sintió un escalofrío. Amira respiró hondo y habló, no desde el ego, sino desde la humanidad que la definía. «No quiero que la destruyas», dijo. «No quiero ser motivo de una guerra de poder. Solo quería que se detuviera». El padre la miró con una ternura mínima, casi imperceptible, pero suficiente para revelar que su hija era lo único que lo frenaba realmente. «A veces no hay guerra», respondió con calma. «Solo consecuencias». Lucía sintió que la palabra «consecuencias» era una sentencia. El padre volvió a mirar la pantalla del teléfono, listo para ejecutar lo que había decidido minutos antes. Y entonces algo inesperado ocurrió. Un hombre del círculo de Lucía dio un paso adelante. Un empresario influyente, alguien que jamás se atrevería a intervenir en un conflicto privado, excepto que él también tenía miedo de lo que estaba a punto de pasar. «Señor», dijo. «Le ruego que no tome una acción tan extrema. Ella cometió un error, sí, pero...» «¿Tú también te reíste?», preguntó el padre sin apartar la mirada del celular. «Yo, bueno, entonces calla». El hombre retrocedió como si lo hubieran empujado. No hubo gritos, no hubo amenazas, solo un «calla» que aplastaba más que cualquier discurso. Lucía lloró, lágrimas reales, desordenadas, humillantes. «Por favor», susurró. «No tengo nada más que decir que lo siento. Me equivoqué, fui cruel, no pensé, no sabía quién era ella, ni quién era usted». El padre la observó. «Ahí está tu problema», respondió. «Tratas bien solo a quienes te conviene, y mal a quienes tú crees insignificantes». Lucía hundió el rostro entre las manos. «No quiero perderlo todo, no así». El silencio volvió a caer. Amira miró a su padre con una súplica que no necesitaba palabras. El vínculo entre ellos era fuerte, profundo, lleno de cicatrices que habían sanado con el tiempo. Él lo entendió. Bajó lentamente el teléfono.
Lucía dejó de llorar por un segundo. Lo miró con esperanza, pero él no había terminado. No te destruiré, dijo al fin. Pero tampoco dejaré que sigas creyendo que puedes pisotear a cualquiera sin consecuencias. Lucía sollozó, agradecida y temerosa a la vez. El mundo ya te dio demasiadas oportunidades, continuó. Este será un recordatorio, una advertencia, una lección que no podrás ignorar. La tensión en el salón disminuyó apenas. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque la decisión del padre era clara, no destruiría, pero tampoco olvidaría. Lucía respiró con dificultad. Gracias, de verdad. El padre no respondió, simplemente se dio media vuelta y se acercó a Amira. Alan intentó interceptarlo, pero Amira levantó la mano para detenerlo. Ella necesitaba hablar. Papá, susurró, gracias por defenderme, pero no quiero que mis decisiones se tomen por miedo. Él la miró con la seriedad que siempre lo caracterizaba, esa que hacía parecer que todo lo que decía llevaba décadas meditándose. No tomé una decisión por miedo, respondió. Lo hice porque tú mereces respeto. Y porque el silencio, cuando se enfrenta a la injusticia, se convierte en complicidad. Alan bajó la cabeza. Ese mensaje era para él. La vergüenza lo atravesó como una herida abierta. Amira, dijo con voz rota. Nunca debí dejar que te hablaran así. No supe defenderte. Ella lo miró con una calma que lo desarmó. Es tarde para lamentarse, dijo. Pero no es tarde para cambiar. Alan cerró los ojos con dolor. Sabía que la confianza se había fracturado esa noche. Sabía que necesitaría más que palabras para reconstruir lo que había permitido que se quebrara. El padre de Amira puso una mano en el hombro de su hija. Vámonos, dijo. Mientras salían del salón, las personas se abrían a su paso con un respeto casi reverencial. Como si estuvieran viendo retirarse a una familia que representaba algo más grande que poder financiero. Representaban un tipo de fuerza que no se compraba, la de alguien que sabía cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo intervenir, cuándo proteger, cuándo hacer temblar el mundo si hacía falta. Lucía los observó irse, ya no con resentimiento, ni con envidia, sino con un miedo sincero y una comprensión nueva. En su mente, la frase del padre se repetía una y otra vez. La risa es libre, pero las consecuencias no. Y mientras las puertas del salón se cerraban detrás de ellos, todos comprendieron una verdad inquietante. Nunca se debe subestimar a quien aparenta simplicidad, porque detrás de la calma puede esconderse el tipo de poder que define destinos y cambia vidas en un solo instante.